Entonces yo decía, estas tres fuerzas, ¿no? Volvemos con Barthes, es el centro del texto de lección inaugural para lo que tiene que ver con introducción a la literatura. Todo lo que viene después, que tiene su complejidad, yo digo, lo lean todo el texto. Nosotros vamos a pasar por arriba prácticamente todo, ¿no? Página 137, 138 pasa a presentar lo que sería el objeto de su semiología, que básicamente es comprender cómo una sociedad produce estereotipos o, dice él, la lengua trabajada por el poder. Digo, recuperó unas cuestiones que cuando él empieza a describir en qué consta esta semiología literaria, que es activa y negativa, etcétera, cuestiones que no nos vamos a meter, sí hay algunas características que resuenan para pensar en esta idea que está presentando con respecto a la literatura. Y otra cosa que me gustaría señalar tiene que ver con que ustedes se fijen con cómo está construido el texto, digo, qué tipo de crítica o de teoría está haciendo en este caso, está haciendo Barthes. Esta idea de que la semiología bartesiana representa con los signos a la manera de un artista, es decir, que sería un hacer creativo, enfatiza cierto perfil de crítico que nosotros ya habíamos empezado a ver con Cossack, que tiene que ver con tomar al lenguaje crítico de una manera, de nuevo, no tan instrumental, ¿no? Digo, la crítica bartesiana, la teoría bartesiana, tiene una relación con el lenguaje que por momentos se asemeja a estos postulados que él está proponiendo para la literatura, ¿no? Es decir, desarticulando algunas formas que uno esperaría de determinada posición con respecto a la crítica, etc. Quiero decir, la prosa de Barthes abre el pensamiento más que cerrarlo, más que clausurarlo, ¿no? Página 146, algo que habíamos visto con Cossack, esto de la crítica o la teoría en este caso no se trata de realizar desciframientos, no es que vamos a venir nosotros a descubrir algo, sino que el método, como quería Mallarmé, en todo caso, de nuevo, es el del lenguaje reflexionándose a sí mismo, ¿no? Es decir, si la literatura trabaja con la lengua, la crítica y la teoría literaria trabajan con estos artefactos que piensan la lengua a partir también de la lengua. Digo, ahí hay son discursos que en algún punto están cerca, ¿no? O pueden llegar a estarlo, también pueden estar muy lejos, también pueden estar muy lejos, pienso en la crítica académica, los discursos más cientificistas, etc. Pensar eso, ahí en la página 146, dice, no puede tratarse de un método heurístico que se propusiera producir desciframientos, es decir, plantear resultados, pienso, ¿no? Teléfono para CONICET. El método no puede referirse aquí más que al propio lenguaje en tanto lucha por desbaratar todo discurso consolidado. Otra vez está pensando en esta potencialidad política que radica en la forma de la escritura. Todo método es una ficción, dice Barthes, ahí recuperando a Mallarmé. El lenguaje se le apareció como el instrumento de la ficción. Seguirá el método del lenguaje, el lenguaje reflexionándose. Digo, para pensar también las posibilidades que tenemos nosotros para componer un discurso con respecto a aquello que nos resulte problemático y que queramos empezar a pensar a partir del lenguaje, ¿no? Digo, ¿de qué manera hacerlo? Sin ser Barthes, por supuesto, en estas primeras instancias, y sin caer en una posición demagógica de escribir difícil y punto, ¿no? Digo, la idea es tratar de pesar las palabras más allá del peso que tienen en el diccionario, ¿no? Las palabras están llenas de significado más allá de eso que encontramos, decía yo todo el tiempo, en las bajadas que hace la RAE. Digo, tienen sabores, ¿no? Digo, el saber de determinado término se relaciona con determinada textura, con determinada resonancia, musicalidad, etc. Atender a eso cuando leemos literatura y cuando producimos teoría, cuando producimos crítica.
Y después, para a quien le interese la cuestión pedagógica, fíjense que el final de la lección inaugural, Barthes reflexiona sobre su tarea como profesor, y es un momento interesantísimo porque empieza a pensar justamente en los modos que tiene él para desbaratar el poder del lenguaje, en este caso el lenguaje académico. Dice, en la página 147, dice: usaré la fragmentación cuando escriba y la digresión cuando exponga. La digresión como una manera de salirse de esos corsets tan cerrados de la discursividad académica. De nuevo, él lo está diciendo esto en el Collège de France, que tiene esta pata adentro y afuera con relación al poder. No son clases típicas, ¿verdad? Termina diciendo sobre la tarea del profesor, dice: este debe colocar un fantasma que puede variar año tras año. Habla de una enseñanza fantasmática, de manera que cada año, al decidir acerca del sentido de su viaje, el profesor emprende un viaje, pueda desviarse del lugar donde lo están esperando ocasionalmente los estudiantes, ¿no? Otra vez la idea de desvío. ¿Cómo desbaratar el poder del lenguaje académico? Bueno, con determinados desvíos formales, con fragmentación, con digresión, con pensar en la manera de no llegar siempre al mismo lugar. Esta idea de desvío que recupera de cuando piensa el poder político de la literatura, también lo piensa para la cuestión pedagógica, es decir, la reflexión sobre su actividad como profesor, a partir de esta idea de desvío, en algún punto está señalando a su reflexión sobre la literatura, ¿no? Ese juego de espejos que tiene el texto con respecto a lo pedagógico y lo literario. Yo digo, presten la atención un poco a estas cuestiones. Así que bueno, con esto terminamos Barthes y espero que puedan disfrutar de este tipo de textos. Esa sería la idea. Después la cuestión de la evaluación, por momentos nos volveremos más escolar, recuperar ese cuadro y hacer hincapié sobre todo en las fuerzas de la literatura y entender a qué refiere cuando piensa mátesis, a qué refiere cuando piensa mímesis, y lo mismo con semiosis. Eso es como una cuestión medio escolar y cuadrada para esta instancia, pero para cada uno la idea sería que, más allá de esta cuestión evaluativa, no somos el Colegio de Francia, somos la Universidad del Sur, a mucha honra también, que puedan disfrutar y tomar cosas que excedan el marco siempre acotado de esta clase a partir de los autores que proponemos en el programa. Nos vemos la clase siguiente.